Espero que la cena de Nochebuena y la comida de Navidad hayan sido tranquilas, sin sobresaltos por discusiones que, como casi siempre, suelen estar asociadas principalmente a dos temas, el fútbol y la política. Aunque creo que en las últimas semanas el segundo tema ha ido ganando enteros por su continuo protagonismo. En cualquier caso, y como dice el dicho, supongo que la sangre no haya llegado al río en ninguna casa, porque nada es más importante que la convivencia entre personas que piensan de forma diferente. Y en una sociedad tan polarizada como en la que estamos viviendo, esta máxima hay que tenerla siempre muy presente. Y es que los lazos familiares y de amistad son más poderosos que los ideológicos, por mucho que desde fuera intenten provocar lo contrario. El espíritu navideño es el de la paz y la concordia, y ese es el que debemos aplicar al resto del año. Si han pasado por esta circunstancia en alguna de estas comidas familiares, deben tener en cuenta que lo más importante es que nos tenemos los unos a los otros. Así que feliz Navidad y buenas noches. Bienvenidos a esta picota. Es jueves, después de la fiesta de Nochebuena y de Navidad y de lo mucho que hemos tenido en exceso, me refiero, de comida y bebida durante estos 2 días. Vuelve, aunque sea de nuevo, la rutina diaria, aunque sea solamente por 2 días, porque este año las fechas han caído como han caído y tenemos ahí días sueltos en los que estaremos con todos ustedes para comentar la actualidad. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la Nochebuena y la Navidad? ¿Bien? Muy bien, disfrutando de este episodio 2 de navideño que nos ha marcado el Ayuntamiento. Muy bien. Totalmente. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien, como siempre. Recuperando ahora un poco de paz para hacer hueco para Nochevieja. Para Nochevieja, sí, efectivamente, ¿no? Un poquito de lechuguita para volver otra vez a atacar después, mucho, ¿no? Mucho verde, mucho verde. Javier Segura, buenas noches. ¿Qué tal tu fiesta? Estaba pensando, fíjate, el 24 es el día de la mentira. Dice, vamos a comer tempranito y poco. Mentira. Vamos a cenar poco y tempranito. Mentira. Vamos a acostarnos temprano. Mentira. El 25, claro, pues así estamos. Que repetimos la comida del 24 porque no hay cuerpo de hacer comida diferente. Y hoy es el día de la verdura. Qué bien ha sentado esa verdura, cocinada, que quede crujientita, pero fibra al organismo porque no sé, hace falta. Es que es necesario. Eso sí, nos ha sobrado algo que había que acabar con ello. Los pellizcos ya se retomarán esta tarde, pero primero hay que recomponer el organismo, la verdad es que sí. Sí, es verdad, ¿no? Bueno, son los días en los que no hay que tener en cuenta ni el colesterol, ni el ácido úrico, ni absolutamente nada, ¿no? Porque son para eso, para disfrutarlo. Así esperemos que se haya disfrutado en todas las casas. Pues precisamente de eso íbamos a hablar, de disfrutarlo, porque antes de entrar en nuestro tema, sí hay que decir, ya que ha hecho mención Luisma al episodio 2 de la decoración navideña, que ha quedado bonita, o sea, la sustitución de la bola trágicamente caída por el viento, por Elsa, por la borrasca Elsa, pues creo que se ha sustituido muy bien y rápidamente y ha quedado bonito con ese manto de estrellas que lo han llamado, cielo estrellado, ¿no? Con esas estrellas alrededor de la lámpara. Así que enhorabuena tanto al consistorio como a la empresa que han sabido solucionar de forma rápida pues una cuestión que para muchos es muy trascendental. No olvidéis que nosotros en los vídeos que realizamos de los 2 encendidos que hemos tenido este año por duplicado, ha sido de los que más reproducciones han tenido, porque es que a esto a la gente le da muchísima importancia. Todo lo que sean las cosas relacionadas con la decoración de la ciudad por ocasiones especiales es algo a lo que le damos muchísima importancia. Eso y a las fiestas patronales, la feria en nuestro caso y la fiesta de Santa Eulalia, ¿no? Como son digamos los días señalados los que queremos que la ciudad luzca de manera absolutamente diferente. Yo creo que la clave ha estado un poco donde tú lo has marcado, ¿no? Dando la enhorabuena por la agilidad que la empresa que tenía la concesión de la ornamentación de la Plaza de España y el Ayuntamiento en este caso pues han conseguido reponer el alumbrado de una manera diferente, sustituirlo pues
hubiera también podido ser en un momento dado la solución, pero lo han repuesto y nos han dado pues otro aire distinto a la plaza. He escuchado comentarios de quien decía esto parece más la caseta de una verbena, ¿no? por la forma en la que se le ha dado al cielo, pero lo que es en su conjunto y la rapidez con la que se ha gestionado a mí me parece muy bien para aprobar realmente. A ver, Luisma, Además, lo has visto, ¿no? Sí, primero lo dicho, darle la enhorabuena al ayuntamiento y a la empresa que lo han hecho muy rápido y bien, y la verdad es que las circunstancias apremiaban. Y luego yo creo que forma parte dentro de esta Navidad de sui generis de en selfie, porque ya casi es una costumbre ir o al centro de tu pueblo, o a Sevilla, o a Vigo, o a Madrid, y hacerte en selfie o la foto que vas a permanecer en el estado de WhatsApp o de Facebook durante las Navidades. Entonces ya entra no solamente en lo tradicional, sino que se ha convertido en una nueva tradición navideña, ¿no? Entonces, pues bueno, darle la enhorabuena y que el año que viene no tengamos ninguna ENSA ni nadie que nos lo tire. Miguel Ángel, tú no has tenido la oportunidad de verlo. Que hemos salido otra vez en la noticia, ¿no? Cuando se puso sí, es verdad, puso la esfera, que era bonita y grande, y además yo hice el selfie, yo me fui a hacer un selfie. Luego se salió cuando se cayó, también hubo... ¿También te hiciste un selfie con la bola caída? No me dio tiempo. Y esta última no la he visto, no he vuelto a ir a estudiar a España estos 2 o 3 días, ¿no? Y te he vuelto a salir cuando se ha puesto todo el manto de estrella ahí, pero bueno, que aprenda Vigo, Que no solo Vigo es la capital de la Navidad. No solo Vigo vive de las recetas de Navidad, ¿no? También, además, es bueno porque estamos preparados por si acaso pasa otra vez algo, sabemos que tenemos reposición. el plan B. Enhorabuena, sí, por la rapidez y la agilidad. A Vigo, que por cierto criticaban esta mañana los del New York Times. New York Times, ha sido un artículo en el New York Times criticando el gasto. El gasto energético que supone. No sé si son los más adecuados precisamente Estados Unidos para criticar por gasto energético. Eso es decir, porque el segundo país más contaminante del mundo, detrás de China. Y se apropia, o sea, es el país de los excesos por antonomasia, ¿no? Estados Unidos. Lo hacen todo a lo grande. Y como vuelvan a ganar Trump, llegarán a ser primero. Bueno, tienen competencia difícil. No han tenido tanta suerte porque, y lo traemos precisamente al Bicota por lo trágico que es, indudablemente, es aquellos que han tenido algún percance con el vehículo a lo largo de esta operación salida de Navidades. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido en nuestra comunidad un total de 61 accidentes durante la operación especial de tráfico, primera fase Navidad, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 3 de la tarde del pasado viernes día 20 hasta la medianoche del día de Navidad. De estos 61 accidentes, 35 se produjeron en vía interurbana y 26 en el casco urbano, mientras que 37 ocurrieron en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres. Como consecuencia de los mismos, los médicos del SES tuvieron que atender a 42 personas, siendo el pronóstico de 8 de ellas grave, 24 leves y 10 ilesos. Este es el balance, como digo, que es lamentable, pero hay que contarlo también, de esta primera operación, de la operación salida de Navidad. Y es que lo hemos dicho más de una ocasión, precisamente en esta picota, en este mismo programa, hay que tener mucho cuidado cuando se tiene un vehículo y cuando se conduce. Lo primero, agradecer que no haya ningún fallecido. Sí. Eso es lo primero. Dentro de lo que cabe, ahí podría ser peor la estadística. A mí la noticia me daba para reflexionar en 2 sentidos. El primero es la parte que le toca a la administración pública, y es que en Extremadura es muy difícil moverse sin un coche particular, porque, pues como hemos comentado muchas veces, el transporte público, que ojalá pudiésemos tenerlo mucho más decente, más sensato, pues aquí no ayuda, ¿no? Es muy difícil moverse en transporte público de una ciudad a otra, y a los pueblos casi imposible.
Entonces, por ahí que todavía hay una parte de mejora, ¿no? Y luego, por otra, casi contradiciéndome un poquito, y es verdad que en el tema de los accidentes de tráfico, todo el mundo ha puesto mucho de su parte. La administración en la mejora de las carreteras, los fabricantes de automóviles en la mejora de las condiciones de seguridad de los vehículos, la Guardia Civil, la policía que está continuamente haciendo su labor. Y si hay 42 accidentes o 42 personas atendidas en un fin de semana prácticamente, yo creo que fundamentalmente la culpa es del usuario. Tenemos que concienciarnos los que nos ponemos a las manos de un volante que no podemos distraernos, que tenemos que estar pendientes, que hay que cumplir con las normas de circulación, que para eso están, fundamentalmente para protegernos, y que hay que extremar la precaución, especialmente en días en los que, como en estas fechas, tanto volumen de tráfico hay, ¿no? Entonces, por un lado, pedir que se mejore el uso del transporte público en la medida de lo posible, pero sobre todo y fundamentalmente pedirles a todo el mundo que se pone en las manos de un volante que tengan mucho cuidado. Miguel Ángel. Lo hemos contado varias veces aquí en La Picota. El otro día hablamos que era peligroso hasta conducir en el aire, ¿acordáis? Con el tema. El que lleva un vehículo tiene que ser responsable, porque el problema, primero, para él, pero bueno, también puede ocasionar gente que venga y gente que... Yo creo que el tipo de accidentes que, porque habla de interurbana y habla de urbana, el que más está subiendo es la urbana, ¿eh? La urbana está subiendo una subida de accidentes importante, y eso es lo que había que hacer hincapié en todo, porque entonces está hincapié, como ha hecho Luisma, desde tráfico, desde el Ministerio, porque es lógico que hay una cantidad de muertes anuales en accidentes que controlar y que vaya viviendo cada vez más. Pero el tema de las urbanas es un tema que debemos de hacer hincapié, porque en Mérida lo hay, es decir, hay auténticas vías que son carreras, es que se dan carreras a una hora de madrugada, que es un peligro importantísimo. Con la particularidad de que de esta fecha es más... Tampoco tan de madrugada, que a mí por el puente Fernández Casado me han pasado, pero vamos, sí, como bueno, una exhalación. Sí, pero... Y no era una hora tampoco, eran las 10 de la noche, o sea que tampoco eran horas muy intempestivas. Y aparte de que... y luego la ingesta de alcohol en esta fecha, que queramos o no queramos, yo creo que la irresponsabilidad del que coge un volante debe tenerla siempre. Yo lo tengo claro. Cuando hay veces que sale una copa, me voy andando, me voy andando, porque sé que si quiero disfrutar y pasármelo bien, me tengo que tomar un par de copillas, pero no está para conducir, porque... Y el tema este es lo que yo creo que hay que hacer hincapié desde la administración pública en a ver cómo podemos lograr el que esto baje, porque hay un tema importante, como he dicho antes, la juventud no está tomando fe ni dándose cuenta de lo que esto sucede. O sea, hay cada vez más jóvenes que mueren en accidentes de tráfico, ¿eh? Y es un tema que viene de abajo, porque bueno, las personas mayores ya, hablando de mi edad, estamos más sentados para pensar más estas cosas, ¿no? Pero la juventud, un tema que sí, yo creo que debemos hacer hincapié en los institutos, en las universidades, de ver cómo podemos ir enfocando, que es una pena que niños y chavales jóvenes mueran. Hace poco en Mérida hubo un accidente, hace un par de sábados importantísimo, ¿no? A la entrada del puente o a la salida, ¿no? Y eso es lo que creo que debemos de ver. Con referencia a lo de la... Y no hace mucho, siempre hagamos... mucho más también ahí en lo de Cepalsa. Igual. Y lo que duele es que, en verdad, claro, crece el accidente en estas fechas, pero que es una pena que se hagamos hincapié mucho en estas fechas, cuando durante el año hay accidentes que también van surgiendo, que no sé. Yo creo que es un tema importante desde la educación a la gente, educación, porque mirar una cosa, yo lo estaba viendo, dices tú, Casado, el otro día, de aquí de los salesianos, ha pegado un volantazo contra la rotonda, yo delante de él, no sé cómo se hizo con el coche, pero si ese hombre da contra la rotonda de aquí, de aquí cerca de esta esquina de aquí, del faro, hubiera dado 3 cuartos de campana con dirección para adelante o para velada, porque giró para la velada. Y yo cuando vi eso digo, pero bueno, ¿de qué forma podemos nosotros los conductores que vamos detrás
ayudar a eso, porque no dio tiempo ni a ver la matrícula, ¿eh? No dio tiempo ni a ver la matrícula, ¿eh? Y pegó una vuelta ahí, eso, subió de verdad arriba, y claro, ese tipo de actuaciones, cuando uno ve, claro, cuando hablamos de estos accidentes, en este tipo de accidentes no son esos, simplemente es mayormente por la bebida, por la ingesta de drogas, de alcohol. En un día normal, un fin de semana normal, que suceden estas cosas, yo no sé cómo solucionar eso, sinceramente. Al final los ayuntamientos y la policía local, municipal de las ciudades, tendrán que estar en la calle más vigilante o más, de otra forma, con más tiempo. Claro, es que se está aproximando el número de accidentes de tráfico urbano que los interurbanos. 35 interurbanos, 26 urbanos. Estamos hablando también de una operación salida en la que las carreteras suelen estar más congestionadas. Y aún así, los accidentes urbanos son muy importantes. Por eso he dicho que están subiendo, las salidas de carretera y salidas cuando están lo que es la operación salida de las grandes ciudades, pues hay mucho tráfico, ¿eh? Y cuando estás viendo este tipo de accidentes que prácticamente están equilibrados, es complicado, ¿eh? A ver, Javier. Sí, bueno, pues por continuar un poco, ¿no? Yo creo que al final la predisposición a conducir en vías interurbanas como que parece que requiere menos concentración o más relajación y como consecuencia de eso pues provienen esta cantidad de accidentes tan elevados, ¿no? Más cuando estamos hablando de vías iluminadas, cuando estamos hablando de rutas conocidas, cuando sabemos que hay una circulación mayor, en fin, cuando hay una serie de factores que lo que deberían es dotarnos de más seguridad y lo convertimos en mayor imprudencia, pero en todas las edades, ¿no? A mí hay dos cosas que me gustaría llamar la atención por añadir, ¿no? a todo lo que habéis comentado, que me parece además un acierto. Felicitar, evidentemente, que no haya habido ninguna víctima mortal. Pero no ha habido ninguna víctima mortal porque hay una cosa que se llama el 112 y el Centro de Coordinación del 112 que es capaz de en 61 accidentes movilizar a 107 efectivos, tanto sanitarios como de la Guardia Civil, como de Policía Local, como de bomberos para efectuar acciones de rescate. Es decir, como detrás de cada accidente y de cada llamada de alerta hay todo un dispositivo de recursos que se coordinan para llegar en el menor tiempo posible al lugar del accidente y poder atender de manera adecuada a las víctimas. Yo digo que esto es un trabajo oscuro, que si no lo tendríamos nos echaríamos las manos a la cabeza porque ya no estaríamos hablando de estas cifras de personas heridas, ya podríamos estar incluso hablando de víctimas mortales porque no ha podido llegar a tiempo los servicios de rescate. Y el Centro de Coordinación de 112 y en estas ocasiones pues yo creo que demuestra la calidad de lo que realiza y cómo coordina a todos los efectivos allá donde se produzcan los accidentes. Por tanto, imprudencia en las zonas urbanas que hay que llamar mucho la atención, sobre todo ahora viene un puente, un fin de semana especialmente grave, porque son las celebraciones de Nochevieja y de Año Nuevo, y donde las fiestas y los cotillones hacen que podamos incluso salir más que la que nos ha precedido, que es más familiar y más de estar en casa. Felicitarnos por tener un centro de coordinación y recordar que en Extremadura circulan muchos vehículos, pero circulan muchos vehículos muy antiguos y tenemos el parque automovilístico más envejecido de todas las comunidades autónomas, y aunque creamos que los vehículos están en buen estado, no dejan de ser vehículos que en cualquier momento pueden tener algún tipo de descomposición de carácter mecánico, de carácter en los sistemas de frenado o en los propios neumáticos que nos provoquen accidentes. Y esto pues también hay que llamar la atención, que creemos que vamos muy seguros porque esta misma mañana o ayer condujimos nuestros vehículos e iba fenomenalmente bien, pero no dejan de ser vehículos que ya tienen sus kilómetros y sus años y sus envejecimientos en las piezas y en los componentes, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un tema interesante que ha apuntado Luisma, que es el del transporte público, que desgraciadamente en Extremadura no tiene la importancia que tiene en otras comunidades más pobladas, ¿no? No tenemos, como ya sabemos, el consabido tren, pero es que además se han visto reducidas las líneas también de autobuses interurbanos, y eso ha hecho pues que en una región tan amplia como esta, en la que seguramente quien más quien menos tiene un familiar viviendo en otra ciudad o en otro pueblo, pues tenga que tirar efectivamente de su vehículo particular para poder pasar estas fiestas, ¿no? Y ahí también pues habría que seguir trabajando en ello, pero bueno, esto es ya el talón de Aquiles de nuestra comunidad, que esperemos sea resuelto pronto. Están confiados, al menos desde la Junta de Extremadura, de que para el año que viene va a haber ya otro tren aquí en Extremadura.
Entre otras cosas, parece que ya van a empezar con la línea de electrificación. Yo te he podido titular, he podido tuitear un hito histórico, ¿no? Y estuve a punto de decir un hecho histórico como poniéndolo en tiempo pasado para que el que nos lea de fuera o la que nos lea de fuera diga, ah, no, pero si es que esto está, que va a pasar, ¿vale? Como un elemento de lo que aquí nos ha llegado. Bueno, esto también yo creo que requiere un poco una cierta coordinación entre las empresas de transporte concesionadas, como es el lamentable caso de Mérida, el propio ayuntamiento y los propios empresarios que organizan actividades, ¿no? En el sentido de que a lo mejor no se puede tener circulando durante toda la noche transporte público de manera permanente, porque no habría a lo mejor la suficiente demanda como para justificarlo, pero sí se pueden hacer vehículos lanzaderas a determinados lugares donde se sepa que la concentración de público va a ser mayor y que esos vehículos lanzaderas te puedan trasladar a otras zonas donde pues haya habido habilitados aparcamientos para vehículos particulares o que te acerquen a centros de transporte ya donde haya otro tipo de disposición. Badajoz creo que podría hacerlo, Cáceres lo podría hacer, Mérida está en circunstancias de poderlo hacer porque aquí el foco está en el centro. Entonces, en la medida en la que cortes el tráfico rodado en el centro y facilites vehículos lanzaderas, pues es una manera de ayudar a disfrutar de la ciudad también en esa fecha y asegurar que efectivamente pues va a haber un mejor uso del transporte público y una minoración de los riesgos de accidentes de tráfico, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro asunto porque tenemos que hablar, y lo lamentamos una vez más, de la configuración o de la investidura del Gobierno, porque siguen aún, también a nivel regional, suscitándose el debate desde algunos organismos. Por ejemplo, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, más conocida como CREEX, ha considerado este jueves fundamental que haya un gobierno en España, pero no a cualquier precio, dice, ya que, según ha alertado, un ejecutivo rehén de independentistas, nacionalistas y territorialistas sería nefasto para Extremadura. De esta manera se ha pronunciado el secretario general de esta organización, Javier Peinado, respecto a las negociaciones de las últimas semanas para que Pedro Sánchez forme su nuevo ejecutivo. Peinado ha añadido que un gobierno con RC no sería bueno para España ni, por supuesto, para Extremadura, y en ese escenario unas nuevas elecciones llegarán, dice, más temprano que tarde. El dirigente empresarial ha insistido en que lo que debe repartirse con criterios es la solidaridad, eficiencia y justicia social, y ahí Extremadura perdería si otros se imponen tirando hacia sus territorios porque al gobierno les hace falta sus apoyos. Miguel Ángel, tú eres parte de la parte empresarial. Representas una organización empresarial de economía social, pero empresarial. Sí, pero yo veo aquí un poco de cinismo por parte de este señor, porque estamos siempre igual. Es decir, que me habla de que es fundamental que haya un gobierno en España, pero no a cualquier precio. ¿A precio de quién? Claro. Es decir, ¿eso lo dice como empresario o se defiende a cualquier precio pensando en sus trabajadores? Es que estoy un poco equivocado. Si lo dice como empresario, que es como lo dice, claro, ¿qué precio? Al precio tuyo, que tú eres el que no quieres perder dinero, ¿a costa de quién? ¿De la precariedad de otro? ¿A costa de que sufra otro? Es que son situaciones que te quedan un poco de... Dice, por asegurar el estado de bienestar. ¿Cuál bienestar? ¿El suyo? ¿Y el de sus compañeros de la patronal? ¿O el bienestar de los trabajadores? Es que claro, que habla de una forma un poco así... Es decir, yo es que no quiero que haya gobierno de Unidas Podemos con PSOE, porque a mí me va a fastidiar mi bolsillo. Entonces yo diría, hombre, pues mira, está defendiendo lo suyo. Pero eso no lo dice. Habla del bienestar general, ¿cuál? De la patronal, del empresario o del trabajador que está explotado, que no le pagan las horas, que le quitan los 15 minutos para el bocadillo. Es que estamos siempre... Nunca he visto, yo cuando hablan de terroristas, de siempre, de independentistas, de no sé qué. ¿Sabéis cuál sería mi ilusión de unidad de España? Que ojalá los catalanes montaran una movida en Cataluña diciendo esto va para que nuestros compañeros patriotas extremeños tengan el tren. Eso sería la unidad de España. La unidad de España mía sería para que
la patronal dijera, vamos a intentar que los empleos y los sueldos de los empleados y los obreros de Extremadura se equiparen lo máximo posible, porque somos, es decir, está hablando de bienestar, pero si somos la comunidad autónoma donde los convenios salariales son los más bajos, ¿cómo dejemos llegar? Que viene este es un paripé, que ahora han dicho sus amigos del Partido Popular y de Vox y de los suyos, ahora han dicho, están diciendo esto, porque todo lo que presionan, aquí la presión siempre viene por el mismo sitio, siempre. Por la banca, por la gran empresa, por los empresarios, pero nunca viene la presión que tiene que venir de la otra parte, porque los pensionistas que se están hace muchos meses en Bilbao, todos los lunes creo que se ponen en una plaza. Yo he oído declaraciones y hay muchos pensionistas que cobran unas grandes pensiones y van a la manifestación, pensando en que se defiendan unas pensiones para pensionistas de España que están cobrando 400, 500, 600 euros. Eso sería pero que un individuo de aquí de la patronal salga diciendo, y efectivamente, Fran tiene razón, yo soy presidente de una unión empresarial en Extremadura, que es una economía social, y lo digo así de claro, es decir, a mí me gustaría que cuando hablamos de un gobierno que no nos quite el sueño, pensemos de verdad en por qué nos va a quitar el suelo o por qué no nos lo va a quitar. Porque a este señor lo que le preocupa de que haya un gobierno de PSOE y Unidas Podemos no es que se acabe el paro, diga lo que diga, y no es que se acabe las pensiones de miseria que están pagando en muchos sitios. No es eso. A él lo que le da miedo es que deje de ganar más dinero, a él y a todos sus compañeros de la patronal. Está muy claro, como primera pincelada. Entonces, me parece un acto de cinismo, decir, porque por un lado dice que no saben de lo que se va a hablar, es decir, no saben del pacto que se ha firmado, a dónde va a llevar, qué directrices va a marcar, qué pauta. Entonces, ¿por qué lo criticas si no lo sabes? Tú que sabes el pacto, ¿cómo va a ser? Si hay un país, hay un decálogo, yo siempre digo, cuando yo he leído esos 10 puntos más o menos que han firmado, como inicio de trabajo, que viene partido viene a raíz de cuando se formó la moción de censura contra el Partido Popular, ¿no? Y se consiguió ahí, hubo un pacto ahí de programa y de presupuesto, viene a partir de ahí. Yo estoy completamente seguro que ninguno de los que estamos en esta mesa, y muchos van en contra de ese decálogo. Vamos a esperar que hagan el gobierno, que trabajen, pero es que llevan tiempo, meses presionando, pero siempre la misma parte. Siempre la misma parte. Nunca sale una presión que diga, porque a mí, si esto me supiera de lo que... Ahora, y además, luego mete el tema territorial. Ahora resulta que hay un diputado, según dice él, de Teruel, de Cantabria, de Canarias. Es decir, que el de Teruel, si consigue algo con el gobierno, nos va a venir mal a nosotros, a Extremadura. Pues si por los centros están 4 y no existen. A lo mejor han tenido valentía en hacer un partido y conseguir un diputado que va a luchar por su tierra. Seguimos pulsando la opinión, ¿vale? Y ahora después ampliamos si hace falta. Javier. Yo es que, de verdad, a la Confederación de Empresarios de Extremadura no le tengo cogido muy bien el tino, Y me cuesta entenderla, porque, claro, escucho y reescucho al presidente de la patronal y digo, bueno, pues este hombre ha tirado de manual, del manual de las buenas intenciones que se espera de un empresario. El empresario bondadoso, el empresario solidario, el que quiere una estabilidad económica, el que quiere una estabilidad de gobierno, el que pretende el equilibrio territorial, el que quiere una armonía fiscal, en fin, todos los parabienes, ¿no? Tira en ese sentido de manual. Pero cuando rasca un poco más y tratas de profundizar y tratas de descubrir, pues de verdad, o sea, me lleva al extremo que expone Miguel Ángel. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio y cuál es el beneficio? ¿Y a dónde me quiere llevar? ¿No? Al final me da más la sensación de que ese tirar de manual viene impuesto desde fuera de Extremadura a, mira, Peinado, di algo, porque aquí estamos todas y todos apretando, todas las confederaciones empresariales autonómicas estamos apretando y a ti se te escucha menos.
o desde determinado ámbito de la economía liberal vinculada con partidos conservadores y liberales, pues le habrán dicho, mira, di algo, porque nosotros aquí estamos ya perdiendo otra vez el combate mediático y parece que todo lo que se mueve en política es solo y exclusivamente lo que se impulsa desde el pacto PSOE-Podemos y desde lo que tiene que decidir Esquerra Republicana de Cataluña, que a propósito ha pasado su congreso y no ha pasado nada. Y ahora estamos en el interín, después del, entre comillas, jarro de agua fría más que previsible, así lo decían muchísimos informes jurídicos, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea. Pero bueno, insisto, yo es que no termino de ver cuál es el sentido que le quiere dar la patronal o una parte de tejido empresarial extremeño a su pronunciamiento. No me acaba de ver. En términos de competitividad, lo decía Miguel Ángel, en términos salariales y en términos de unidad de costos de producción unitario, somos de las economías o de las regiones con precios más bajos. Eso no ha conllevado el que haya habido un incremento de las instalaciones industriales en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Luego, entonces, cuando se ha reclamado competitividad desde el tejido empresarial extremeño, no ha tenido un efecto llamada en comparación a otros territorios. Eso no ha supuesto un incremento ni de la producción industrial, ni de la innovación industrial, ni el número de industrias o empresas, ni de la calidad de los puestos de trabajo que se crean, ni de los productos que se comercializan. Hace 8 años, el reto del tejido empresarial extremeño se llamaba exportar, porque si no se exportaba, entonces no éramos empresas competitivas. Efectivamente, hubo un efecto multiplicador de las exportaciones de las empresas extremeñas a niveles que no se han conocido y que se siguen manteniendo en unos estándares como nunca en la historia. Pero eso no ha conllevado el que por eso las empresas permanezcan abiertas o aumenten producción o aumenten plantilla o los empresarios se sientan más satisfechos. Y eso ha sido sobre el precio unitario de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores, sobre una reducción incluso de los propios márgenes comerciales de los propios empresarios. Y diría más, y la economía de la región se ha visto afectada porque la banca autonómica que teníamos, que podía dar créditos a nuestras empresas, pues también ha desaparecido en la práctica totalidad. Luego, entonces, ¿cuál es de verdad el mensaje que me quiere transmitir la Confederación de Empresarios de Extremadura? Yo ya le estoy diciendo el precio de sus discursos anteriores, se lo acabo de exponer, pero yo no sé el que él quiere conseguir. Por cierto, que hoy hemos conocido que en el tercer trimestre se han cerrado 28 oficinas más de entidades bancarias en Extremadura. Luisma. Yo, entrando en el fondo del asunto, a lo que decía Javier, para que Extremadura sea competitiva, básicamente es importante que tengamos energía barata, que los impuestos sean favorables para que se instalen empresas o para que se mantengan, y que las comunicaciones sean rápidas y eficaces. Yo creo que ninguna de las tres cosas se cumple. En parte, ¿por qué? Pues también por la tensión territorial que hay. Yo, sin ser empresario, desde fuera y sin entrar en el por qué la Confederación de Empresarios ha dicho lo que ha dicho, sí que veo un riesgo en que esa tensión territorial se vea traducida de un modo patente en un acuerdo entre el futuro gobierno con ERC, especialmente. ¿Por qué? Porque el dinero es el que es, las reglas son las que son. No deberíamos, es más, ya deberíamos haber reducido el déficit hace mucho tiempo, cosa que no hemos hecho. Ya deberíamos no endeudarnos más de lo que le hacemos, cosa que tampoco hacemos. Y el dinero, los bienes son los que hay. Entonces, si por un acuerdo de gobierno parte del presupuesto va a tener que irse
para pagar ese acuerdo con todos los grupos que digan sí o que digan me abstengo, obviamente los que no cuentan somos nosotros. Con lo que yo si tengo 100.000 millones de euros y tengo que pagar un tren a Cantabria, lo que se le ocurra a los catalanes, porque eso es lo que se les ocurra, lo que se le ocurra a los vascos, lo que digan en Teruel, al final, ¿cuánto queda para esto? ¿Cuánto queda para nosotros? Nada. Con lo cual, ni se pueden bajar los impuestos, ni se puede tener una energía más barata, y las comunicaciones nos seguimos olvidando, pues como hemos hecho desde hace décadas. Entonces, para mí, como extremeño, sí que es preocupante, para mí. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Pues ni idea, porque el camino que llevamos lo único que hace es profundizar en la herida. De hecho, esta mañana decía en Telediario que están empezando a montar una plataforma similar a la de Teruel existe, que es Cuenca Existe, si no recuerdo mal, o algo similar. ¿Qué estamos haciendo? Pues de nuevo estamos abundando en el dichoso concepto de reinos de taifa, que también nos fue en su día, tanto antes como mientras, como después de la invasión musulmana árabe a España. Los musulmanes entraron en España porque los visigodos se separaron y creyendo que dejando entrar a uno iban a fastidiar al otro, y al final llegaron hasta donde llegaron. Los árabes fueron vencidos por los reconquistadores precisamente por lo mismo. Nos separamos, cada uno teníamos nuestro reino, nos peleamos unos con otros y estamos haciendo lo mismo. Estamos repitiendo nuestra historia, la peor parte de nuestra historia. En lugar de ir a una, uniéndonos, estableciendo unos criterios claros. Para mí lo más patriótico, ahí estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, es que haya un reparto justo, equitativo y igualitario entre unos y otros, y que realmente los extremeños también podamos luchar por lo que solicitan los gallegos, vascos o catalanes, de la misma manera que ellos lo deberían hacer por nosotros. ¿Cuál es el problema? Por la parte del problema, por lo menos tal y como yo la veo, es que lo que piden los catalanes, en este caso RC, es inasumible por el resto de España. Es inasumible. Entonces, ¿cómo puedes luchar? ¿Cómo puedes hacer país de esa manera? Es imposible. Pero si es que ellos no sé lo que piden. Bueno, ¿has dicho que piden? No, lo pones muy claro cada vez que... ¿Qué? Mesa de diálogo, habla de tú a tú, relación bilateral con el Estado, es decir, romper todo lo que hemos estado construyendo en los últimos 40 años. De democracia con los gobiernos del PP y del PSOE, ¿qué es lo que han hecho? Crear este problema y mantenerlo. Y dárselo, ¿no? Es cierto, pero en algún momento habrá que resolverlo. ¿Qué pasa? Que ahora porque un gobierno de Unidas Podemos y PSOE no se le puede dar esa viabilidad, o sea, pensar de a ver qué proponen, a ver qué se hace, porque... Pero si la propuesta que ellos tienen está muy Tú clara. no has hablado antes del déficit histórico, de la deuda histórica. Pero que la propuesta que hace RC está muy clara. ¿Pero cuál? Otra cosa es que sea soterrada y que ahora no vamos a salir a los medios de comunicación porque no nos interesa, porque entonces se montaría la de Dios aquí. Pero, y de hecho está tan claro que con bocazas que son cuando les interesa, hay un silencio mediático increíble, desde la parte del PSOE como desde la parte de RC. Entonces, cuando alguien que hace gala de los planteamientos que tiene, ni siquiera ahora lo hace, yo me echo a temblar. Como ciudadano, yo me echo a temblar. Yo estoy contigo que evidentemente todo lo que sea dilatar en el tiempo un proceso de diálogo del que no se traduce nada, no se trasciende, donde no trasciende nada, donde no se informa realmente de qué se está hablando y queda solamente en el alambre de hasta qué punto se puede estirar la Constitución para dar cabidas a determinadas exigencias, o hasta qué punto se puede estirar la ley actual sobre la que se han juzgado y condenado a determinados independentistas para ver si se puede abrir alternativas, es complicado. Pero esta conversación que estamos teniendo ahora surge de un planteamiento que hace el presidente de la patronal extremeña, es decir, que pensemos que todo el mundo tiene derecho a poder opinar
respecto de lo que quiere, pero que este señor en particular, que está representando a la patronal extremeña, que me venga con un manual político o con comentarios como los que podemos tener nosotros en esta mesa, que no tiene más trascendencia, que no tiene más importancia, es lo que no me parece, porque está representando a los empresarios extremeños. Durante mucho tiempo, y ya Javier Peinado es de los veteranos, es de los agentes sociales extremeños el que más tiempo lleva, porque, acordemos, sindicatos han renovado sus estructuras hace 2, 3 años, 4 años, no recuerdo cuánto, pero Javier Peinado ya lleva más tiempo en la trayectoria. Y insisto, no se conocen de él propuestas con una especificidad, con un acento extremeño. Has hecho tú más propuestas ahora en la mesa que las que he escuchado de él. Es decir, no ha hecho un replanteamiento, sí, te vas a hacer empresario, o que te fiche, porque le puedes dar en ese sentido un asentamiento, ¿no? Es decir, estamos en una comunidad autónoma que sabemos que el costo fiscal para el ciudadano es mayor que en otras comunidades autónomas. Para las empresas también. La insolidaridad no nos la vienen por los discursos de ERC. La insolidaridad empezó en la Comunidad de Madrid cuando aplicó la bajada de impuestos también para las empresas, porque allí tenían superávit fiscal. Y en vez de decir este superávit fiscal es por un beneficio colectivo concentrado durante muchísimos años en la Comunidad de Madrid, donde estamos dotadas de industria, de tecnología, de exportaciones, de comunicaciones, etcétera, etcétera, no. Ahora nosotros vamos a atribuirnos, en ese reino de tarifa que tú hablabas, una bajada de impuestos, pero no para beneficiar a los demás, ni siquiera para retener las propias empresas, sino para hacer un efecto llamada. Y le daba igual lo que ocurría en Extremadura. ¿Dónde estaba este señor empresario y representante de los empresarios para decirle a los más parecidos a su planteamiento, que es, oiga, no hagan eso por favor en la Comunidad de Madrid, oiga, no hagan eso en la Comunidad Valenciana, porque ustedes están generando una muy mala cultura desde el punto de vista de la solidaridad territorial? No me acuse a una cuestión de un posible pacto del que se sabe poco con Esquerra Republicana y del que se sabe solamente es en términos de lo que acabo de comentar, de estiramiento de la Constitución o de estiramiento de las decisiones judiciales. Pero aparte de que yo lo vería, si resulta, cuando hablan de análisis, es que esta empresa se va a China, o se va a India, o se va a Española, por los costos, o a Portugal, por los costos, digamos, laborales, ¿no? Pues es que los costos laborales en Estados Unidos son los más bajos. ¿Por qué no viene la empresa aquí? Preocúpate tú como jefe de la patronal en que vengan empresas aquí, porque aquí es que cualquier convenio que cojas de cualquier sector, del comercio metal por el que yo me muevo, porque cualquier que cojas, el salario provincial de Badajoz o de Cáceres, con referencia a cualquier salario de Andalucía, de cualquier provincia, es más bajo que en ningún lado. Entonces, que este señor quiera dar ahora decir, por este posible gobierno que haya, va a estar más topeado todavía, va a estar más perjudicado, pero si es que ha estado 40 años, 30 años, 20 años con un gobierno del PSOE que no ha habido esa solución o ese subido, es que aquí, digamos que en los últimos años ha habido una avalancha de empresas que se han montado, avalancha de subidas, y ahora, porque firmen con la Esquerra Republicana un pacto, se van a ir. No seamos cínicos, vamos a ser claros. No, el problema no es ese, el problema es lo que tú decías. Sí, a mí me parece bien lo que han hecho en Madrid. Ellos salen ganando, obviamente, sus empresas salen ganando y la comunidad crece. ¿Por qué nosotros no nos lo podemos permitir? Pues porque no tenemos un tejido empresarial que en todas las cosas reivindique. Y entre otras cosas porque no tenemos suficiente financiación, claro, como para que el gobierno extremeño pueda decir, bueno, pues voy a hacer una tarifa plana, igual que se hizo para los autónomos, una tarifa plana para empresas. Pero claro, cuando te llega una empresa y dice, venga, desde mi parte, yo te dejo bien baratita el coste, ¿vale? Dice, ¿y ahora y comunicaciones? Claro. Pero entonces, mira, hablando de comunicaciones, el mundo es el que es. Y tenemos competencia en todos lados. Y si no nos lo hace Madrid, nos lo hace Portugal, que lo tenemos ahí al lado y que se está llevando no sé cuántas empresas. Entonces tenemos que ser tan competitivos como ellos. En márgenes laborales, casi desafortunadamente, en Extremadura somos competitivas, es verdad.
¿qué nos falta ahora? Pues nos falta todo lo demás, entonces habrá que empezar a trabajar por ahí. Y sin olvidar, perdón, de nuevo, en temas de formación de los trabajadores. Educativamente, oye, a lo mejor tenemos que plantearnos cosas como potenciar una FP que por desgracia vemos que hay miles y miles de chavales que cada año quieren acceder a un ciclo formativo y que no pueden porque no hay plazas. Entonces, es verdad que hay que tocar de muchos palos. Y yo soy partidario de que hay que dejar de echar la culpa a los demás y hay que coger lo nuestro y venga, vamos a empezar a trabajar desde abajo. Hay cosas que es cierto que no podemos hacerlas nosotros con lo que tenemos, con las posibilidades que tenemos, pero hay otras que sí. Y lo que siempre que podemos hacer es reivindicar que hay cosas que son fundamentales para la región y que desde hace 40 años siguen en el cajón de Dios sabe dónde y que no acaban de salir. Me gustaría equivocarme, porque mi memoria me haya fallado, porque no la haya ido, porque no me haya enterado, porque a este señor no le sigo en las redes sociales. Pero cuando los partidos de la Asamblea de Extremadura decidieron salirse de la mesa del tren, ¿dónde estaba este señor empresario para recordar la necesidad de una estabilidad, de una unidad de los partidos políticos extremeños para reivindicar un tren absolutamente necesario para las empresas extremeñas? Porque es indispensable para poder ser más competitivos aún, más productivos o para poder traer empresas de fuera. ¿Dónde estaba? Porque yo creo que es que no habló. Cuando se produjo lo de la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, ¿dónde estaba este empresario para decir no permitan ustedes esta barbaridad, que eso es un perjuicio directo para Extremadura? Cuando aquí se ha planteado zonas de urgente reindustrialización, ¿dónde estaba este señor para decir, oiga, hagan ustedes el favor de traerse planes específicos de industrialización y de empleo? Cuando aquí se hablaba del peaje eléctrico porque Extremadura exporta electricidad a otras comunidades autónomas y era una manera de compensar los excesos de gasto de los recursos públicos que tenemos, ¿dónde estaba este señor para decir, oiga, es muy importante que las empresas consideren instalarse en Extremadura porque en el peaje eléctrico van a salir ganando? Es que no lo veo. ¿Qué tiempo lleva? Por eso digo que usted? este hombre a mí me genera esa, o sea, sí, un discurso muy de manual, pero que cuando rasco un poquito, pues veo unos vacíos enormes porque no le veo el acento extremeño ni el acento de los empresarios extremeños. Le veo más una voz que le viene de arriba de, anda, di tú algo que se parezca a un discurso que ya lo tiene muy controlado, pues en este caso el Partido Popular y Ciudadanos ya menos, porque los pobres de Ciudadanos pues andan ahí buscándose entre ellos, porque creo que han quedado 10, ¿no? Sí. Bueno, una aportación más en este sentido, pues nos tenemos que ir, porque hemos consumido el tiempo. Tenemos un tema más también interesante, pero lo vamos a tener que dejar, porque, como decimos, llegamos al final de este análisis de la actualidad. Nos vamos, no sin antes agradecer a nuestros picoteros hoy, como siempre, su análisis. Gracias, Javier. Nos comeremos las uvas. Hasta la próxima semana. Nos comeremos la uva y, por favor, muchísimos deseos, muchísima salud y muchísima solidaridad para toda Extremadura, España y la humanidad. Ah, por cierto, por si no pudieras comértela el día 31 a las 12 de la noche, hay unas pre-uvas en la Plaza de España este sábado, a las 12. Me apunto. Se van a repartir 3.000 bolsas de cotillón. Miguel Ángel Herrera, gracias. Gracias a vosotros. Hasta el año que viene. Otro año más. Feliz año a todos y ojalá que haya más gente que cene que no cenó en Nochebuena. Luis Manuel Tobaja, gracias. Gracias a vosotros, feliz año y cuidado con el coche. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención. Les instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y como siempre, le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana viernes. Hasta entonces, buenas noches, sean felices.